¿Qué tipo de persona era yo antes de casarme? Recientemente había muerto mi papá y yo sabía que solo él me amaba. Me había dejado completamente sola. Mi mamá, ese mismo día, me pidió que me fuera de la casa. Rosa Elena envió a su marido a advertirme que solo me apoyarían si hacía lo que ellos querían. Seguí viviendo allí, en casa de mi mamá, mientras buscaba a dónde irme, sabiendo que allí no me querían. Compré una casa viejita y pequeña, cerca de la de mi mamá. Siempre me han gustado las casas así. Entonces mi mamá me dijo que solo quería irme para meterme allí con muchos hombres. Yo estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Buscaba la manera de desaparecer. Además, mi mamá casi no me hablaba. Hacía cualquier cosa para evitarme. Josefina les tenía prohibido a sus hijos hablarme. Ellos eran muy pequeños y no entendían lo que pasaba. Esto los hacía sufrir. Prefería alejarme de ellos para evitarles ese sufrimiento, pues ella los jaloneaba si volteaban a verme. Y eso me hacía sentir horrible. Un día decidí que era mejor morir. Salí buscando dónde y cómo hacerlo. Pasé por el asilo de ancianos, al que había ido varias veces después que mi papá murió, porque me sentía muy sola. Tenía 28 años y ningún motivo para vivir. Me gustaba platicar con los ancianos. Decidí entrar y ya dentro me presentaron a las madres superioras que estaban allí de visita. Me invitaron a ir a pasar unos días con ellas en su congregación. Yo me dije, ¿qué puedo perder? Y me fui con ellas al convento. Allí conocí al psicópata. Él se encontraba estudiando en el seminario. Permanecí 10 meses en el convento. No deseaba por ningún motivo regresar a casa. Y ahora menos que nunca, pues mi mamá le había prestado mi casa a Rosa Elena. Pero como el convento finalmente no era para mí, pues extrañaba mucho las Coca-Colas, mi bicicleta, los vestidos. Y además las monjas me sentían muy rebelde, pues era muy común escucharles decir que se habían hecho monjas para poder servir a Dios. Y yo siempre decía que Dios era el Creador, el Todopoderoso, el dueño de la magia. Entonces, que yo estaba para que Dios me sirviera a mí, que quien necesitaba de un poquito de su misericordia era yo. Y se infartaban. Un día me terminaron corriendo. Cuando volví a casa, me paré enfrente de mi mamá y le dije, ya vine. Ella me respondió, quítate de enfrente, que me tapas la televisión. Empecé a recibir cartas del psicópata diciendo que se preocupaba mucho por mí, que deseaba estar conmigo para protegerme, para cuidarme, y lo creí.